Vamos a ver la pregunta de la semana. No sé yo orar, mi Natalia. Señor, gracias por un día más que podemos tener, gracias porque podemos servirte, un día más que podemos alabarte, Señor, a través de nuestra vida y de cada una de nuestras acciones. Pedimos que nos ayudes a ser sabios, a ser inteligentes, que podamos ser prudentes y que realmente seamos fieles en compartir con todas las personas que nos rodean. Ayúdanos a poder compartir de tu evangelio de manera sabia, Señor, y el tiempo correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos repasando la pregunta de qué es pecado. La respuesta dice, el pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó, rebelándonos contra Él al vivir sin referencia a Él, sin ser ni hacer lo que requiere su ley, resultando en nuestra muerte y en la desintegración de toda la creación. Entonces, la semana pasada hablábamos un poco del pecado, espero, como más que acciones, sino como lo que sucede en nuestro corazón, siendo las acciones solo el fruto de lo que ya está en nuestro corazón. Entonces la pregunta de esta semana, siguiendo esa línea de ir un poco más hacia adentro, es ¿qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Y la respuesta completa dice, idolatría es confiar en que encontraremos esperanza, felicidad y significado en las cosas creadas y no en el Creador. Sí, idolatría es confiar en que encontraremos esperanza, felicidad y significado. Nota esas tres cosas, esperanza, felicidad y significado, en las cosas creadas y no en el Creador. Conforme vayas trabajando con los niños más grandes, trata de desglosar estas tres ideas, esperanza, felicidad y significado. En realidad la idea central de esta pregunta no es en sí la idolatría. El versículo de la semana está en Romanos 1:25. Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador. Y entonces la idea fundamental encerrada en el pasaje y la que la pregunta espera que expongamos es que todos somos adoradores. Si te fijas, Romanos dice cambiaron, adorando a las cosas creadas antes que al Creador. Es decir, estos hombres que Romanos describe no es que dejen de adorar, sino que simplemente cambian el objeto de adoración. ¿Por qué no dejan de adorar? Porque no adorar no es una opción para los hombres. Y esta es la idea fundamental de la pregunta. Todos somos adoradores. Todos siempre estamos adorando algo o a alguien. Y entonces la pregunta de la idolatría nos lleva a considerar qué estoy adorando. La Biblia nos enseña que todos fuimos creados como adoradores. Podemos resumir adoración como amar y atesorar algo. ¿Sí? Amar y atesorar algo. En nuestra pregunta para los más grandes, adorar tiene que ver con dónde encontramos esperanza, felicidad y significado. Pero para los más chicos podemos hablar de amar y atesorar. Y entonces, en este sentido, todo pecado es idolatría. Todo pecado es idolatría porque pecamos porque colocamos a Dios en segundo lugar. Pecamos porque creemos que aquello que nos está siendo ofrecido como tentación es más valioso o es más deseable o es mejor de lo que Dios es. Y entonces siempre que pecamos estamos revelando un patrón de idolatría en nuestros corazones. Ahora la pregunta es, ¿qué es un ídolo? Romanos dice, cambiaron las cosas creadas por el Creador. Adoraron a las cosas creadas antes que el Creador. Pero la Biblia no nos deja simplemente en la idea de, ok, los ídolos son cosas externas a nosotros, sino que más bien cuando la Biblia habla de idolatría, se dirige más hacia adentro de nosotros que hacia afuera. Por ejemplo, la carta de Primera de Juan termina con una instrucción de, hijitos, cuídense de los ídolos. Y durante más de 100 versículos en la carta de Juan, la palabra ídolos no aparece ni una sola vez, pero aparece al final. ¿Por qué? Porque todo lo que Juan ha estado hablando tiene que ver con los ídolos de nuestro corazón. Y en Primera de Juan encontramos cosas como no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y eso es idolatría. El amor que sale de nosotros. ¿Sí? Colosenses 3:5 dice, el amor que sale de nosotros hacia el mundo. Colosenses 3:5 dice, por tanto,
Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Esta última frasecita de que es idolatría engloba todo lo anterior: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia. Todo esto es idolatría. Entonces, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa o persona a la cual acudimos cuando queremos algo bueno. O a la cual acudimos cuando queremos descanso. Cualquier cosa o persona a la cual acudimos cuando queremos algo bueno, o queremos descanso, o queremos fuerza. Cualquier cosa que absorba nuestra imaginación, o cualquier cosa que si la perdemos, nuestra vida perdería sentido. Ese es un ídolo. Y esto ya es bastante amplio, porque muchas veces son cosas buenas. Muchas veces tal vez podemos decir, pues es que mi vida perdería todo sentido si no está, no sé, mi hijo, mi mamá, mi hermano, sí. Pero al decir eso, estamos diciendo lo que le da sentido a mi vida es esta persona o esta cosa. Si no tengo ese trabajo, mi vida no tendría sentido. Y entonces estamos evidenciando un ídolo. Aquí hay algo que tener cuidado. Los ídolos pueden ser cosas buenas que están colocadas en un lugar que no les corresponde. Los ídolos pueden ser cosas buenas que están colocadas en un lugar que no les corresponde. Así como pueden ser también cosas malas. Ahora, ya habiendo entendido qué es un ídolo y que todos adoramos a algo, la pregunta siguiente es, ¿cómo encontramos los ídolos? ¿Cómo es que podemos diagnosticar si tenemos o no tenemos un ídolo y cuál es ese ídolo que tenemos? ¿Cómo encontramos nuestros ídolos? Y podemos hacer 3 preguntas que apuntan a las 3 facultades que tenemos como seres humanos. Entonces, hablando respecto a la mente, podemos preguntar, ¿hay algo en lo que pienso de manera continua? ¿Hay algo que está siempre en mi mente? Cuando no tengo nada en qué pensar, ¿qué pensamientos son los que empiezan a llenar mi cabeza? Esto puede ser cualquier cosa. Puede ser que tal vez los niños estén pensando en ganar el próximo partido de fútbol o de cualquier deporte que hagan. O puede ser que estén pensando en tener tal o cual juguete que quieren con mucha fuerza. O puede ser que estén pensando en que si terminan las lecas con 100, como sus papás les dijeron, entonces van a tener el premio que tanto quieren. Y puede ser que esto esté todo el tiempo dando vueltas en su cabeza. Sí, puede ser que estés siempre pensando en lo que las personas dicen o piensan de ti, y entonces dirijas todas tus acciones respecto a eso. ¿Qué va a pensar fulanito? ¿Qué va a decir fulanito si yo hago esto? ¿Sí? Y entonces ahí estarías evidenciando un ídolo. ¿Qué es lo que absorbe tu imaginación? ¿Qué es en lo que tu mente está siempre de continuo pensando? Para nosotros como adultos, esto puede ser cualquier cosa, desde el trabajo, las cuentas, la familia, los hijos. ¿Debemos de preocuparnos por esas cosas? Debemos de ocuparnos en esas cosas, debemos de pensar en ellas, debemos de administrar, debemos de ser fieles. Pero si siempre está en mi mente, de manera que no me deja nunca desconectarme, puede ser que esté evidenciando un ídolo. Ahora, hablando acerca de los afectos, que sería nuestra segunda facultad, hablando de lo que deseamos y amamos, podemos hacer una pregunta triple tal vez. ¿Hay algo que produzca enojo, queja o temor? ¿Hay algo que produzca enojo, queja o temor? Alguien alguna vez me decía que se enojaba mucho cuando le daban una instrucción directa. O sea, si le pedías las cosas y le decías, oye, ¿podrías ayudarme a esto? Lo hacía bien, pero si le decías, ayúdame a esto, se enojaba. ¿Sí? Y era la cuestión de, ¿por qué me dices qué hacer? ¿Sí? O sea, no me puedes decir qué hacer. Y eso está evidenciando un ídolo. ¿Sí? Si hay algo que produzca queja, que siempre esté renegando por cierta situación, y esto puede ser una situación en tu trabajo, en tu vida, con una persona. Para los niños esto puede ser hacer lecas, tener que hacer el score, tener que hacer el cross-check, tener que levantarse con la bandera blanca, o una infinidad de quejas que pueden tener. También está manifestando un ídolo.
¿sí? O si hay algo que me da mucho miedo o que está continuamente frente a mí. Para los niños esto se ve claramente como preocupación, tal vez en un sentido más grande como ansiedad. Para los adultos puede verse desde miedo, estrés, preocupación, ansiedad. Todo eso es temor, ¿sí? Y está tal vez manifestando un ídolo en nuestros corazones. ¿Sí? Y por último hablamos de la voluntad. Aquí podemos hacer dos preguntas. Dos preguntas respecto a la voluntad. La primera sería, ¿en qué gastas tu tiempo? Para los más grandes, tal vez la pregunta sería, ¿en qué gastas tu dinero? Aparte de tu tiempo. ¿En qué gastas tu tiempo? Para los más grandes, ¿en qué gastas tu tiempo y tu dinero? Y la segunda sería, ¿hay algo que has estado o estás dispuesto a desobedecer para conseguir? ¿Hay algo que estás dispuesto a desobedecer para conseguir? Cuando perseguimos algo, aún algo bueno, a través de medios erróneos, estamos evidenciando la presencia de un ídolo. Cuando tenemos sobre deseos, que es la palabra que la Biblia usa cuando generalmente tú y yo leemos pasiones, usa una preposición que epi, significa sobre, que sale de su espacio respectivo. Cuando tenemos sobre deseos, es decir, hay algo que deseamos demasiado, de manera que invertimos todo nuestro tiempo libre en eso, o que todo nuestro dinero está dirigido hacia eso, entonces también estamos manifestando un ídolo. Aquí hay que tener cuidado, porque por ejemplo, tú y yo, como adultos, nuestras responsabilidades puede ser que nos absorban la mayor parte del tiempo. Pero aún así, por ejemplo, un ejemplo personal, yo tengo que preparar los devocionales de maestros y las enseñanzas. Y si todo mi tiempo se va en preparar eso, porque lo tengo que hacer, porque es mi responsabilidad, pero no hago nada de lo demás, y mientras yo estoy haciendo lo demás, sigo pensando en esto. En realidad sí estoy manifestando un ídolo, y no es que el ídolo sea la preparación de estas cosas, o estas cosas en sí mismos. Probablemente mi ídolo sea la opinión de las personas de mí. Porque ¿qué va a pasar si yo no preparo esto bien? O si no me sale bien, o si no lo tengo listo para el momento que tenga que tenerlo listo, o si no me veo súper culto y entendido cuando lo explique. Entonces puede ser que el ídolo sea la opinión de las personas de mí, o puede ser que mi ídolo sea yo mismo, que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, todo depende de mí. Y entonces no estoy descansando en Dios, ¿sí? Cuando llevo mi cuerpo a extremos demasiado extremosos, por no tener una mejor palabra, estoy manifestando lo mismo, ¿sí? Dios me llama a descansar. Y si yo digo, no, no voy a descansar porque tengo todo esto que hacer, entonces hay una lucha ahí, ¿sí? Si Dios me llama a descansar, lo correcto es descansar. Y eso tal vez va a significar que tengo que reestructurar algunas cosas y que tengo tal vez que dejar algunas cosas de un lado y voy a tener que tal vez ser mucho más organizado y disciplinado, o tal vez voy a tener que hacer algunas cosas en menor calidad de las que tal vez podría hacerlas si les dedico todo el tiempo. Pero todo esto tiene que ver con, tengo que tener mis prioridades ordenadas y tengo que entender que Dios me llama a hacer algo, y eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, mientras estamos hablando de esto, nuestro objetivo hacia los niños es ayudarlos a entender que nuestros corazones son constantemente tentados a amar y atesorar las cosas terrenales más que a Dios. Sí, nuestros corazones son constantemente tentados a amar y atesorar las cosas terrenales más que a Dios. Y en las palabras de Calvino, nuestros corazones son fábricas de ídolos. Sí. Esta dinámica que encontramos en Romanos 1, adoraron a las cosas creadas antes que el Creador, es una consecuencia del pecado. Y entonces es algo que en nuestro corazón tiene mucha fuerza. Aún cuando venimos a Cristo, es algo con lo que tenemos que estar constantemente luchando, y es por eso que el Nuevo Testamento está lleno de estas advertencias acerca de los ídolos y de las pasiones desordenadas. Es algo con lo que tenemos que luchar y tenemos que ser conscientes entonces de ello. ¿Sí? Entonces, oramos. Señor, gracias porque eres bueno y gracias porque en tu palabra nos enseñas, Señor, nos enseñas quién eres tú, nos enseñas quiénes somos nosotros, Padre, y nos enseñas también lo que está pasando en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú nos llamas a hacer, y perdónanos, Padre, cuando hemos colocado cosas buenas, cosas malas, Señor, en lugares que no le corresponden, Señor,
hemos adorado y amado y atesorado a otras cosas antes que a ti, Señor. Ayúdanos a que toda nuestra adoración, nuestra mirada, nuestra esperanza, felicidad y sentido de la vida, seguridad, Señor, estén colocadas solo en ti, Señor. De manera que los niños puedan no solo aprender esto en palabras, Señor, sino que también lo puedan ver modelado, Padre. Ayúdanos a ser buenos embajadores tuyos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.